Bueno, muchas gracias, José Francisco, por la invitación. Muchas gracias a la Unió y al Ayuntamiento por organizar esta sesión. Y muchas gracias a vosotros y a vosotras por asistir y por aguantar estoicamente hasta el final, porque sé que ya la cabeza la tenemos más en casa que ahora mismo aquí. Pero bueno, os prometo que os voy a contar cosas interesantes y voy a intentar hacerlo lo más corto posible, ¿vale? Voy a saltarme algunos pasos. Yo voy a hablaros sobre sensores de riego y teledetección para la optimización del cultivo de cítricos. Esto también es extrapolable haciendo algunas modificaciones para otro tipo de cultivos, pero principalmente voy a seguir el cultivo de cítricos. Bueno, la presentación la voy a dividir en dos bloques, el bloque de sensores próximos o sensores de riego, que son aquellos sensores que miden por estar en contacto con el cuerpo, con el suelo, la planta o la atmósfera. Lo que llamamos las estaciones de riego, estaciones agroclimáticas. Voy a hablaros un poquito de teoría, de una manera así un poco rápida, de qué se componen, y luego pasaremos a las principales aplicaciones y usos, ¿vale? A la optimización del riego, básicamente. El siguiente bloque es el bloque de sensores remotos. Son aquellos sensores que miden a distancia. Es lo que llamamos la teledetección, y yo en este caso voy a hablaros de teledetección satélite, ¿vale? Hablaré de teoría, ya os avanzo que la teoría es un poco compleja porque estamos viendo la luz, cómo está la luz con las plantas, ¿vale? Cómo interacciona, y luego hablaré de las principales aplicaciones y usos para la optimización de cítricos. El último bloque es el bloque de soluciones desarrolladas. Bueno, aquí quería mostraros un ejemplo de un proyecto en el que colaboro de forma activa y permanente, pero no sé si me va a dar tiempo. Creo que simplemente os lo referenciaré para que lo veáis por Internet en vuestro rato, si queréis ver algo más de sensores y teledetección. Bueno, si vamos a hablar de sensores, lo primero que tenemos es que preguntarnos por qué emplear sensores. Hay muchos motivos por los que emplear sensores, pero básicamente lo podemos resumir en dos. Yo creo que lo más importante son estos dos motivos. El primero es la optimización, optimizar. Optimizar es reducir inputs que metemos en el campo para mayorar los beneficios, o sea, ganar dinero ahorrando, ¿vale? Y el siguiente, y el siguiente motivo es el aprendizaje, ¿vale? Si nosotros instalamos este tipo de herramientas, estamos radiografiando el suelo, la planta y la atmósfera. Por lo tanto, estamos constantemente aprendiendo. Ese aprendizaje es el que nos hace ser más capaces de enfrentarnos a situaciones nuevas. Básicamente, al final, estamos invirtiendo en nuestro propio conocimiento y somos capaces de optimizar en mejores condiciones. Con este tipo de herramientas, lo que hacemos es reducir o dejar de suponer y empezar a conocer. O sea, tomar decisiones basadas en los datos. En 1842, este señor, que es Lord Kelvin, famoso por sus aportaciones a la termodinámica, pero más concretamente famoso por el establecimiento de la escala de temperatura Kelvin, que todos conocemos, dijo una frase que es atemporal y que hoy en día se podría considerar el centro del agrotech, de la agricultura tecnológica. Y dice así: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Ya en 1842 queda de manifiesto que si no medimos no podemos mejorar. ¿Y qué herramientas tenemos hoy en día en agricultura para medir? En agrotech, los sensores, toda la batería de sensores. Entonces vamos a entrar con el bloque de sensores próximos. Os recuerdo, sensores próximos son esos sensores que miden por estar en contacto con el suelo, con la planta y con la atmósfera, ¿vale? Es lo que llamamos realmente las estaciones agroclimáticas, porque los sensores próximos realmente son una de las piezas, una de las patas de estas estaciones. Por lo tanto, lo primero que debemos es definir cuáles son las patas de estas estaciones, de qué están compuestas estas estaciones. Están compuestas principalmente por tres patas. La primera pata podríamos decir que es el data logger, ¿vale? El data logger es el registrador que ponemos en el campo. Ese registrador hace dos cosas: registra los datos de los sensores y los envía de forma remota a la nube, allí donde tenemos alojada nuestra plataforma. El siguiente bloque, la siguiente pata, es el bloque de los sensores y sondas. Existen muchísimos sensores y sondas de suelo, de planta, de atmósfera. Yo me voy a centrar simplemente en sensores de suelo orientados a la optimización del riego, ¿vale? En sensores de suelo tenemos principalmente dos grupos. Los sensores de pincho, estos, que se llaman sensores de un nivel, ¿vale? Allí donde los pinchamos, por ejemplo, a 20 centímetros, estamos tomando una variable de forma continua, una única variable. Por ejemplo, yo pincho ese sensor a 20 centímetros y obtengo la medida de humedad de un punto solo en 20 centímetros.
Yo a nivel profesional prefiero trabajar con las sondas multinivel, que son estos tubos que tenéis aquí arriba. Estos tubos que tenéis aquí arriba, para cítricos, lo que se recomienda son profundidades o alturas de esa sonda de 80 centímetros. Esa sonda, ese tubo, tiene 80 centímetros y cada 10 centímetros tiene un bloque de 3 sensores: humedad, temperatura y conductividad eléctrica, ¿vale? De manera que cuando lo instalamos en el suelo, radiografía hasta 80 centímetros de manera continua. Si cada 10 centímetros tiene 3 sensores, 8 por 3, 24 sensores que están midiendo constantemente. Esto es una fuente de datos tremenda. El siguiente punto es la plataforma. La plataforma es fundamental. Podemos tener muy buen registrador, podemos tener muy buenas sondas, pero como no tengamos una plataforma en condiciones potente que nos permita exprimir los datos, todo lo anterior se desvirtúa. Entonces, todo tiene que tener cierta calidad para que podamos tomar conclusiones buenas, ¿vale? Hay un cuarto elemento que, más que una pata del sistema, es un apoyo, pero que es muy importante. Es la barrena, ¿vale? La barrena realmente es para mí es lo que nos liga al suelo, lo que nos mantiene en el suelo y no nos quedamos flotando en una pantalla de manera virtual, ¿vale? ¿Por qué es importante la barrena? Bueno, la barrena es importante para comprobar esos datos que nos está diciendo la pantalla, para comprobarlos en la realidad. Si me está diciendo la pantalla que yo tengo un 23% de humedad, ¿eso a qué se corresponde? Bueno, pues eso se corresponde a esto. Entonces yo voy asimilando. Es importante ir asimilando los datos virtuales con los datos reales. Además, no debemos de correr el riesgo que generalmente se tiende a correr, que es programar los riegos solo mirando una pantalla. Al final, cuando cogemos destreza analizando esas gráficas, que ahora os enseñaré, al final tendemos a decir, subo el riego, bajo el riego, aumento la frecuencia, corto la frecuencia. Hay que tener cuidado porque hay que ir al campo. Hay que ir al campo, eso es fundamental. Estos sensores no nos valen para no ir al campo. Hay que ir al campo. Entonces, una herramienta muy buena para ir comprobando cómo funciona ese sensor es la barrena. Además, siempre debemos de comprobar la representatividad de ese punto. No debemos de olvidarnos que cuando nosotros instalamos una estación agroclimática en un campo, es solo un punto. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, ese punto debe de ser representativo de la máxima área posible. Y eso debemos ir periódicamente midiéndolo. ¿Con qué? Con la barrena. Vamos haciendo agujeros, vamos haciendo catas y vamos viendo que ese punto es representativo. Si en un momento dado ese punto de control no es representativo, tenemos que coger la instalación y ponerla en otro sitio, ¿vale? Existen muchos tipos de barrena. Yo creo que la más recomendable, bajo mi opinión y mi experiencia, es esta de aquí, ¿vale? Esta barrena se llama barrena Edelman, ¿vale? Simplemente como dato curioso por si la queréis buscar. Yo os recomiendo que tengáis siempre una en el coche, porque para ir al campo y hacer catas es todo muchísimo más rápido, ¿vale? Existen distintos anchos de hoja. Una hoja intermedia sería para un tipo de suelo intermedio, ¿vale? Que es lo más recomendable. Hay un punto crítico en el tema de las estaciones agroclimáticas, que es la instalación. La instalación no puede estar medio bien, más o menos. No, la instalación tiene que ser perfecta. Si no es perfecta, hay que volver a instalar, ¿vale? Entonces, la instalación tiene que ser perfecta, porque si no es perfecta, tendremos datos erróneos. Y si tenemos datos erróneos, llegaremos a conclusiones erróneas. Y eso no puede ser. Si estamos ajustando la precisión, todo tiene que ser preciso y perfecto, ¿vale? La instalación consta de dos partes, una parte más artesana y una parte un poquito más tecnológica. La parte más artesana es esta de aquí, ¿vale? Aquí estoy yo con la barrena haciendo un agujero, ¿vale? Pues es esa, tengo que hacer un agujero perfecto, no moverme mucho izquierda, derecha, adelante y atrás, porque voy haciendo grande el agujero. Y no puedo hacer grande el agujero porque cuando yo enchufe el sensor en el suelo, tiene que estar totalmente en contacto con el mismo. Si hay huecos, si hay cavidades, si hay aire, cuando reguemos el agua va a caer por ahí. Y si el agua cae por ahí, vamos a tener datos erróneos, lo que nos llevará a conclusiones erróneas. La parte buena es que esto lo podemos ver muy bien en la pantalla. En la pantalla podemos ver si ese sensor está bien instalado o no está bien instalado, ¿vale? Entonces eso nos da cierta tranquilidad. La parte más tecnológica es esta que veis aquí, a mi compañero con el ordenador. Tenemos que enchufar el ordenador a ese registrador para comprobar dos cosas. La primera es que está recogiendo los datos de los sensores y aparentemente son coherentes, ¿vale? Porque hasta que no los analicemos no sabemos. Y lo siguiente es que está enviando datos a la nube, o sea, tiene cobertura. Por lo tanto, que registra y que tiene cobertura. Hasta aquí sería la instalación. E insisto, tiene que ser perfecta, sobre todo la parte del sensor. Una vez instalado,
llega la parte de la pantalla, llega la parte de leer los sensores, llega la parte de la interpretación. Os voy a dar solo algunas pinceladas porque no tenemos tiempo y esto es muy amplio, ¿vale? Porque cada una de las curvitas de esa gráfica nos aporta mucha información. Lo primero que vemos cuando instalamos un sensor de un nivel, un pincho, es este patrón. Rápidamente os explico los ejes de las gráficas para que podamos ir entrando un poco en detalle. Este eje de aquí es el eje de la I, ¿vale? Es la humedad, que vamos desde poca humedad, ¿vale? El suelo podríamos decir que está seco, hasta mucha humedad. El suelo está húmedo, ¿vale? Más o menos. Y este eje de aquí son los días del mes, de la semana, del año. Día 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Pues cada uno de estos picos representa un día de riego. Y ahora os explicaré por qué representa un día de riego. Antes quiero que veamos otra cosa. Vamos a seguir este patrón para ver lo primero que podemos sacar de este tipo de tecnología. Vemos si cada uno de estos picos es un día de riego, tenemos un día de riego, seguido otro día de riego, seguido otro día de riego. Aquí tenemos un parón, eso es un día que no hemos regado. Vale. Continuamos, tenemos otro día de riego y otro parón. Ya tenemos el patrón semanal de riego. 3 días de riego seguidos, un día de parón, 2 días de riego seguidos, otro de parón. Muy bien, eso es lo que nosotros hemos programado, ¿vale? Entonces eso es lo que tendríamos que buscar en el futuro. Perfecto, pues vamos a continuar. 3 días de riego seguidos, un día de parón y aquí tendría que haber 2 días de riego seguidos y solo hay uno. Esto es para lo primero que nos valen este tipo de herramientas. Nosotros habíamos programado esos 2 riegos ahí y eso no se ha llegado a hacer. Se tuvo que cortar la instalación porque había una fuga. Antes de tener este tipo de herramientas yo no me daba cuenta de eso. Yo pensaba que se habían hecho todos los riegos, pensaba que la instalación funcionaba perfectamente. Pues, monitorear la instalación con los sensores es lo primero que obtenemos. Pero, como os decía, cada uno de estos picos de riego, cada uno de estos picos es un riego. ¿Y por qué es un riego? Pues bueno, tenemos que ir al detalle. Yo siempre voy a ir al detalle haciendo zoom y siguiendo un poco la gráfica. Nos situamos en el punto azul, ¿vale? El punto azul es el momento cero, ¿vale? Instante cero. En este punto de aquí, nosotros aportamos un riego. ¿Qué es lo que pasa cuando aportamos un riego? Pues aumenta la humedad. Aumenta la humedad rápidamente hasta aquí, hasta un tope. No llega al 100%, llega a 50%. Ya no le cabe más agua a ese suelo. Ese suelo está en saturación. Se han llenado los macroporos y los microporos. Se han llenado los poros grandes y se han llenado los poros pequeños. No le cabe más agua a ese suelo. ¿Qué es lo que va a hacer acto seguido? Bueno, pues acto seguido ese suelo va a vaciar el agua que tienen los macroporos porque los macroporos no retienen de una manera fuerte el agua, ¿vale? Entonces, lo primero que perdemos es lo que llamamos el agua gravitacional, esa punta de aguja. Siguiente punto es ese cambio de pendiente. Ese cambio de pendiente que veis aquí es el agua capilar. Se va secando el suelo, pero mucho más lento, ¿vale? Es el agua que está en los microporos. ¿Por qué? Porque el agua que está en los microporos está más fuertemente retenida y, por lo tanto, se seca mucho más lento. Pues con estas dos aguas, agua gravitacional, agua capilar, o sea, la curva de extracción, la curva de pérdida de agua de un suelo, podemos interpretar cómo es ese suelo, de suelto o pesado, ¿vale? Eso sería lo primero. Depende de esa curva de descarga, podemos decir que si es más ancha, el suelo es más pesado, y si es más en punta de aguja, ese suelo es más suelto. Eso es lo primero que podríamos detectar. Pero hay algo muy importante que detectamos con los sensores, que podría ser el gran éxito, ¿no? El gran éxito que detectamos con los sensores, y es la presencia de raíces. La presencia de raíces es fundamental, saber dónde están, porque no tenemos otra herramienta para detectar dónde están las raíces, ¿vale? Entonces, rápidamente y sin enrollarme, cada vez que veamos estos toboganes, esos saltos, ¿vale? Le llamamos toboganes de forma coloquial, eso es igual a presencia de raíces. ¿Y por qué es igual a presencia de raíces? Pues como siempre tenemos que ir al detalle porque si no las cosas no se entienden. Nos volvemos a situar en el punto azul, el día 1, el día 0, ¿vale? Entonces, a partir de ahí aportamos un riego. Ya os lo he dicho antes, aportamos un riego. Al aportar un riego, la humedad aumenta hasta saturar el suelo. Macroporos y microporos llenos, no le cabe más agua al suelo. A partir de ahí, ¿qué pasaba? Pues baja el agua capilar, desciende el agua capilar, el agua gravitacional, disculpar, el agua que está en los macroporos, que está suelta de alguna manera, y a partir de aquí
comienza a descargar el agua capilar, esa que iba más lento, los microporos. Pues de repente, aquí en este punto de aquí, se hace de día. Al hacerse de día, las plantas abren estomas, comienza la transpiración, comienzan a extraer agua del bulbo y, por lo tanto, el contenido de humedad del suelo baja drásticamente, como veis aquí en esta bajada. De repente llega la noche. Al llegar la noche, ¿qué pasa? Las plantas cierran estomas, cesa la transpiración, por lo tanto, paran de extraer agua del suelo y, por lo tanto, el contenido de humedad de ese suelo se mantiene constante. ¿Veis que aquí se mantiene constante por la noche? Se vuelve a hacer de día. Al volverse a hacer de día, vuelve otra vez las plantas a transpirar agua y al transpirar agua vuelve a bajar el contenido del bulbo porque están extrayendo agua del bulbo, evidentemente. Esto es muy lógico. Pero esto sigue un ciclo circadiano, o sea, noche-día, esto se va repitiendo, noche-día, pero si os dais cuenta de algo muy curioso es que cada salto cada vez es menor. Eso quiere decir que de alguna manera están consumiendo el agua fácilmente disponible que habíamos aportado con ese riego, hasta un punto en que ya no hay saltos. Han consumido toda el agua que les hemos aportado en ese riego y, por lo tanto, posiblemente este sería el punto de aportar un nuevo riego, ¿vale? Eso es un poco, más o menos, la lógica. Pero claro, yo os he dicho al inicio, lo ideal no es trabajar con un sensor de un nivel. A nivel profesional, para extraer la máxima información y ser lo más eficientes y optimizar lo mejor nuestro cultivo, es trabajar con sondas multinivel, que son estas de aquí. Estas sondas multinivel tienen, os recuerdo, 80 centímetros en cítricos y cada 10 centímetros tenemos un bloque de 3 sensores: humedad, temperatura y conductividad eléctrica, ¿vale? Yo aquí os he representado los 8 sensores de las 8 profundidades solo de humedad. Voy a dejar la conductividad y la temperatura, ¿vale? Pues con lo poco que os he contado podemos ya extraer algo muy importante aquí, ¿vale? ¿Qué es? Pues lo primero es que vemos raíces, vemos toboganes, ¿vale? Vemos toboganes en 10 centímetros, que es este sensor rojo, esta curva roja, en 20, en 30, en 40, ¿vale? 30, 40 y hasta 50, que es este sensor, vemos presencia de toboganes, por lo tanto, presencia de raíces de forma activa y de forma evidente. A partir de 50 centímetros ya no vemos tan evidente esos toboganes. ¿Quiere decir que no hay raíces? No, es posible que haya raíces, pero ya no representan un porcentaje tan grande de raíz activa, ¿vale? La raíz activa la tenemos concentrada entre 10 y 50 centímetros. Por ir por el lado de la seguridad, vamos a darle 10 centímetros más y vamos a decir que nuestras raíces, en este caso, se encuentran desde los 10 hasta los 60 centímetros. Esto es importante, primero, porque nos determina la capacidad exploratoria que tiene la raíz. De otra manera, ¿cómo lo podemos ver? No lo podemos ver. Con los sensores lo vemos. Pero no solo nos quedamos ahí, es importante y, sobre todo, es muy importante porque es lo que nos determina hasta dónde tenemos que regar, hasta dónde tiene que llegar esa columna de agua. Si mi columna de agua se queda en 40 centímetros, yo las raíces que tengo en 50 centímetros se secarán y ahí tengo actividad radicular, no me interesa. Si yo doy riegos que llegan a 80 centímetros, estoy perdiendo agua. Si estoy perdiendo agua, estoy perdiendo euros. No me interesa tampoco. Entonces, tengo que llegar allí donde me marco, que son 60 centímetros. Por lo tanto, para llegar, ¿cuál es el parámetro del riego que nos controla hasta dónde llegamos con el agua? El tiempo de riego. El tiempo de riego es el gran éxito del riego. Hay dos parámetros que son fundamentales en el riego, que son el tiempo y la frecuencia. Pues con esto calculamos el tiempo, de esta manera. No me puedo extender más en interpretación, la interpretación es muy grande, hay muchos parámetros y muchas cosas que hacer. Voy a hacer una pequeña recapitulación y apuntando algunas cosas más y ya aquí lo dejo. Si en algún momento queréis que os amplíe algo de información, me podéis contactar y encantado pues os explicaré un poco más. Os he dicho que esta sonda multinivel lo que está midiendo son 3 parámetros: humedad, temperatura y conductividad eléctrica, ¿vale? Pues la humedad, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos detectar los pulsos de riego, ¿vale? Ver si la instalación está funcionando o no, eso que veíamos al inicio. Podemos detectar la dinámica del agua en el suelo y la lixiviación en profundidad, la percolación. Esto no os lo he dicho, pero bueno, os hago un pequeño resumen. Podemos detectar si estamos perdiendo agua en profundidad con el sensor de 80. Si estamos perdiendo agua en profundidad, generalmente estamos perdiendo agua, fertilizantes y energía. Todo eso se traduce en euros. O sea, básicamente nuestros euros están yendo en profundidad y además estamos contaminando. O sea, eso no nos interesa.
Podemos ver las raíces. Con las raíces, como os he enseñado, no me voy a extender, podemos calcular el tiempo de riego, ¿vale? Que es uno de los puntos fundamentales del riego. Además, podemos calcular los umbrales del punto óptimo de humedad, que son capacidad de campo, umbral de riego, etc. Y, sobre todo, también el otro gran hit es que podemos calcular la frecuencia de riego. Por lo tanto, si podemos calcular el tiempo de riego y la frecuencia de riego, con este tipo de herramientas estamos calculando todo lo importante para el riego, para optimizar el riego. Pasamos a la conductividad de manera rápida. La conductividad es un parámetro también muy importante y que nos aporta mucha información, básicamente en algunos aspectos. El primero es control de daños por salinidad. Saber si esa conductividad es muy alta en el bulbo, se pueden producir daños por exceso de sales. Pues eso lo estamos monitoreando. Si yo pongo una sonda, y determino que ese bulbo está a 4 decisiemens, ¿vale? 4 decisiemens, ahí voy a tener problemas de salinidad a la mínima que haga algo, ¿vale? Entonces es muy importante saber dónde nos encontramos. Como decía Lord Kelvin, hay que medir, ¿vale? Entonces, esto rápidamente nos viene a la mente. ¿A qué nos va a condicionar? A la fertilización. No es lo mismo la fertilización que voy a hacer si tengo una conductividad de 4 decisiemens. La fertilización tengo poco margen de aportar ahí, que si tengo una conductividad de 1 decisiemen. Si yo tengo una conductividad de 1 decisiemen, tengo rango para ir aportando fertilización, ya sea orgánica, química, lo que sea, ¿vale? Es importante saberlo y además determinar el frente salino. Siempre lo oímos, lo vemos en los libros. El frente salino, ya, pero el frente salino hay que verlo y al verlo nos damos cuenta de muchas cosas. Nos damos cuenta de que se mueve. El frente salino no está en un sitio, no es una zona del suelo en el que se concentran las sales y es estática, ¿no? Como podríamos imaginar. Ese frente salino no para de moverse. Y además no es que no para de moverse, es que a veces se separa, se hace dos. Y uno se mete dentro de donde están las raíces. Entonces, con este tipo de herramientas podemos detectar dónde está ese frente salino, esa alta concentración de sales y mantener la raya allí donde queremos. En el momento en que se pase un poco y se mete dentro donde están las raíces, riego de lavado, ¿vale? Es muy importante esta herramienta de la salinidad. El siguiente sensor es el de temperatura, lo miramos poco, Ana lo estaba comentando, es muy importante. Lo miramos poco, no quiere decir que no sea importante, sino es muy importante, pero lo miramos en épocas determinadas, como comentaba Ana, pues en las épocas en las que se enfría o se calienta el suelo, en las que la planta comienza su actividad metabólica o para su actividad metabólica. No tiene ningún sentido que cuando el suelo se esté enfriando, la planta esté parando, yo le esté aportando el 100% de la dotación de riego o el 100% de la dotación de fertilizantes. Como decía Ana, a 10 grados aportar el nitrógeno a lo mejor no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, como estoy hablando de riego, como estoy hablando de agua, me mojo, porque yo soy de mojarme y de aportar datos, aunque no sean del todo precisos, ¿vale? Porque creo que el depende que utilizamos muchas veces al final no nos lleva a ningún sitio. Entonces, prefiero poner datos, aunque no sean precisos, pero que sí que son representativos un poco, por lo menos, de mi realidad, de lo que veo yo. Cuando aplicamos este tipo de tecnologías de las estaciones de riego, estamos reduciendo entre un 20 y un 30% el agua que entra en una parcela, ¿vale? Aproximadamente, os digo, hay casos en los que más y casos en los que menos, ¿vale? Si asumimos esto y asumimos también que una hectárea de cítricos media consume unos 5.000 metros cúbicos por hectárea de año, pues bueno, si aplicamos no un 20 ni un 30, aplicamos un 25% de ahorro, estamos ahorrando entre unos 1.200 y unos 1.300 metros cúbicos por hectárea de año. Si esto lo elevamos a una finca de 10 hectáreas, solo tenemos que multiplicar por 10. 12.000, 13.000 metros cúbicos por año. Si eso lo multiplicáis por el precio de los metros cúbicos de las distintas zonas donde tenéis campos, donde cultiváis, os dais cuenta de que primero la optimización es real, la optimización está ahí, y además que este tipo de tecnología se va pagando sola, hasta el punto que se paga y el ahorro pues, es constante, ¿vale? Eso por un lado, cerrando con lo que os decía al inicio, por un lado optimización del riego, ¿vale? Ganamos dinero ahorrando, y por otro lado aprendizaje. Todo ese bagaje que nos llevamos de la interpretación nos capacita para enfrentarnos a muchísimas situaciones de una manera bastante fuerte, ¿vale? Por lo tanto, cerramos ya el bloque de los sensores próximos y me adentro en el bloque de los sensores remotos. A ver si me da tiempo a acabarlo. El bloque de los sensores remotos, os recuerdo, son sensores
que miden a distancia. Esto no es tan fácil como los anteriores. Aquí os avanzo que se complica un poco la historia, ¿vale? Los sensores remotos es lo que llamamos la teledetección, ¿vale? Hacemos una detección a distancia. Y en este caso yo os voy a hablar de teledetección satélite. Es difícil un poco, ¿vale? Porque al final luego es todo el rato lo mismo, pero es un poco más complejo porque es cómo interacciona la luz con la materia, cómo interacciona la luz con las plantas, ¿vale? Por lo tanto, lo primero, vamos a poner una definición encima de la mesa de la teledetección. La teledetección es una disciplina científica que desciende de la física de la Tierra y que trata de adquirir información de cuerpos o fenómenos a distancia, ¿vale? Y esta información a distancia no la obtenemos por magia. Esta información a distancia la obtenemos por la radiación, ¿vale? Principalmente por dos flujos de radiación, la radiación reflejada y la radiación emitida. Vamos a centrarnos en este diagrama de aquí, ¿vale? Este diagrama de aquí explica lo que os estoy diciendo. El Sol, vamos a estar hablando en términos de flujo radiante, de flujo de energía, como si dijéramos de chorro de luz, ¿vale? El Sol emite un flujo de energía, irradia energía. Esa energía se propaga por el espacio, llega a la atmósfera, atraviesa la atmósfera y incide sobre la hoja, ¿vale? Esto sería la hoja, ¿vale? Esa radiación llega del Sol, incide sobre la hoja y a partir de aquí esta radiación toma distintos caminos. Parte de esa radiación es absorbida por la planta para realizar sus procesos internos, como es la fotosíntesis. Parte de esa radiación es reflejada directamente a la atmósfera, la planta no la quiere, la planta no la necesita, y parte de esa radiación es transmitida por la planta, ¿vale? Si somos capaces de captar la radiación reflejada en un momento, podemos interpretar la radiación absorbida, podemos interpretar cómo la planta está absorbiendo la radiación para hacer la fotosíntesis y, por lo tanto, determinar su grado de desarrollo. Ese sería el primer flujo radiante que vamos a medir con teledetección, la radiación reflejada. Hay otro flujo radiante que no tiene que ver nada con el Sol, que es la radiación emitida por la planta. Cualquier cuerpo del universo, por el hecho de estar a cierta temperatura, emite radiación, ¿vale? Si a nosotros nos miran con una cámara térmica por la noche, emitimos calor, emitimos radiación. Pues eso es lo que estamos midiendo, ese flujo es el que estamos midiendo, lo que emiten las plantas. Por lo tanto, recapitulando, en teledetección medimos desde satélite la radiación reflejada y la radiación emitida. Vamos a adentrarnos un poquito más. ¿Por qué es importante la radiación para las plantas? Es importante porque las plantas son organismos autótrofos, quiere decir que toman el carbono, ¿vale?, del CO2 de la atmósfera, toman el carbono, lo transforman en azúcar, por el famoso y complejo proceso de fotosíntesis. Pues este proceso de fotosíntesis requiere, para arrancar, de la energía de la radiación solar, ¿vale? La radiación del Sol, la energía que viene del Sol. Esa energía, ¿cómo se propaga a través del espacio? Esa energía se propaga a través del espacio de dos maneras, y esto ya es lo más complejo un poco, por así decir. Luego volveremos un poquito más a lo sencillo. Se propaga de dos maneras, y esto ya entraríamos en física cuántica, que no voy a entrar. Se propaga en forma de ondas o se propaga en forma de partículas, que es el fotón, que sí que lo conocemos por la fotosíntesis. Pues nosotros vamos a estudiar cómo es la radiación en forma de onda. Para hacer una analogía y no perdernos, porque las ondas son un poco complejas de imaginárnosla, es como cuando tiramos una piedra a un estanque, esa piedra cae en un estanque y se propagan una serie de ondas por encima del estanque. Pues la radiación se propaga igual, como una serie de ondas, ¿vale?, por encima del estanque o a través del espacio. Si vamos a hablar de la radiación y vamos a hablar de las ondas, tenemos que presentar el espectro electromagnético, que pese a que tenga un nombre un poco complejo, al fin y al cabo simplemente es el catálogo de tipo de ondas que tenemos en el universo. ¿Cuántos tipos de ondas tenemos en todo el universo? Bueno, es este catálogo que tenemos aquí. Este catálogo se diferencia entre unas ondas y otras por un parámetro característico que define esa onda, que es la longitud de onda, ¿vale?, que es la distancia que hay aquí entre un piquito y un piquito, o la distancia que hay entre un valle y un valle, ¿vale? Todas estas son las longitudes de onda importantes que tenemos, ¿vale? Las longitudes de onda van desde cortas, ¿vale?, que transportan mucha energía, son muy energéticas, a longitudes de onda largas que transportan poca energía, ¿vale? Pasaríamos por rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, que la conocemos porque es la que nos hace daño y la capa de ozono nos protege en gran medida. No me centro porque tenemos poco tiempo.
llegaríamos a una de las regiones más famosas y más importantes, que es la región del visible, que es la que nuestros ojos son capaces de captar, los colores, ¿vale? Esos colores van desde longitudes de onda de 350, 400 nanómetros, ¿veis? Longitud de onda, nanómetros, imaginaros lo cortos que son los nanómetros, a 750, 800 nanómetros, que pasaría del azul al rojo, pasando por el verde. Eso es lo que ven nuestros ojos. Nuestros ojos no ven ni más ni menos esta pequeña región. Llegaríamos al infrarrojo, una región mucho más grande, nos suena por las cámaras térmicas, y luego llegaríamos a la región de las microondas, ondas de radio y de televisión. En teledetección trabajamos solo con 3 regiones de ese espectro, ¿vale? Electromagnético, 3 tipos de ondas, por así decirlo, resumido mucho. Esta región de aquí, que es la región del solar, la región solar porque el Sol solo emite energía en esa fracción de ahí. El Sol no emite energía ni aquí ni aquí, solo emite energía aquí, que va desde los 300 nanómetros hasta los 2500, 3000 nanómetros, que esos son el visible, como os he dicho antes, lo que nuestros ojos ven, y un poquito del infrarrojo. Luego, la siguiente región que tenemos importante es esta estrechita de aquí, que es la región del térmico, ¿vale? Aquí no os lo he dicho, pero en la región solar lo que vamos a estar midiendo es la reflectividad. Si el Sol está irradiando energía, nosotros vamos a ver, como os decía antes, las plantas lo que reflejan la energía, ¿vale? En esas longitudes de onda. Esta región de aquí es la región del térmico, que va desde los 8000 a los 14000 nanómetros, que se encuentra en el centro del infrarrojo, y aquí realmente no hay influencia solar. Os he dicho que el Sol solo emite de aquí hasta aquí. Por lo tanto, si el Sol solo emite de ahí hasta ahí, aquí no podemos medir lo que reflejan las plantas, la radiación solar. No hay radiación solar. Por lo tanto, lo que vamos a estar midiendo es lo que os decía al inicio, lo que emiten las plantas, el calor que emiten las plantas. Estaremos midiendo generalmente la temperatura. La temperatura no es algo banal, la temperatura nos vale para calcular la evapotranspiración y el índice de estrés hídrico. Llegaríamos a la región de las microondas. La región de las microondas es la más compleja de teledetección, no me voy a centrar, simplemente deciros que, bueno, pues que aquí tampoco hay influencia solar y que generalmente lo que vamos a estar midiendo es lo que emiten las plantas. Las plantas emiten en microondas, ¿vale? Pero esas longitudes de onda son muy grandes, como os he dicho al inicio, transportan poca energía, por lo tanto emiten muy poca energía en las microondas. Bueno, todo esto ha sido para poder llegar a la firma espectral. Si no hablamos del espectro electromagnético, porque yo en muchas presentaciones digo, no sé si meterme, porque es un poco complejo y denso meterme en la radiación, en explicar todo esto. Pero es que, claro, si no nos metemos en el espectro electromagnético, no podemos explicar la firma espectral, que es el centro de la teledetección, ¿vale? La firma espectral es lo que reflejan los distintos cuerpos de la superficie terrestre, la radiación, ¿vale? Aquí tenemos agua, plantas y suelo. Aquí tenemos reflectividad, o sea, 0 no refleja nada la radiación, se absorbe todo, 100% refleja toda la radiación que le llega. Y aquí tenemos el rango solar, el espectro electromagnético, ¿vale? Que va desde el visible, como os decía antes, 350 nanómetros hasta 2500, aquí están micrómetros, sería dividir entre 1000, ¿vale? Y entonces aquí vemos cómo reflejan los distintos cuerpos. Lo primero que tenemos es la vegetación sana. La vegetación sana siempre sigue una dinámica característica, muy parecida a esta, ¿vale? No me voy a meter en cada uno de los puntos, si estos son pigmentos, estos son las paredes celulares, pero de ahí podemos extraer mucho, pero sí que deciros que esta firma espectral nos vale para diferenciar entre vegetación sana, vegetación seca, vegetación estresada, vegetación con problemas, ¿vale? A través de mapas que los veremos ahora al final. El siguiente cuerpo es el suelo, ¿vale? El suelo también tiene una firma espectral muy peculiar, una firma espectral característica. En función de cómo sea esa firma del suelo, ese suelo tendrá más humedad, menos humedad, más contenido de materia orgánica, menos, mayor composición química de hierro, ¿vale? Con esto vamos a poder diferenciar entre tipos de suelo, siempre dependiendo de la resolución y del tipo de ensayo que hagamos. Y luego, por último, tenemos el agua, que el agua, como veis, es un cuerpo que no refleja prácticamente nada. El agua es un cuerpo absortivo. El agua, prácticamente toda la radiación que le llega, la absorbe, ¿vale?
Todo esto podríais pensar, bueno, pues esto es muy difícil de medir, ¿no? O sea, ¿cómo medimos esto? Pues no, esto se mide con cámaras normales. Como las cámaras reflex, pues son iguales, lo que pasa es que son cámaras multiespectrales. Cuando nosotros tomamos una foto con el móvil o cuando tomamos una foto con una cámara reflex, estamos tomando una sola imagen, ¿vale? Es lo lógico. Pues con estas cámaras, cuando tomamos una foto de una escena, estamos tomando un paquete de imágenes, realmente. No solo tenemos una imagen. ¿Cuántas imágenes? Pues depende de los sensores que lleve montada esta cámara. Aquí, si veis el inicio de la firma espectral, ¿vale? Como veíamos antes, esta es la parte de vegetación, ¿vale? Esta parte de aquí, ¿vale? El inicio. Veis que esta cámara tiene un sensor en el azul, un sensor en el verde, un sensor en el rojo, un sensor en el borde rojo y un sensor en el infrarrojo. Cada vez que yo tomo una imagen de mi cultivo, ¿vale? O el satélite toma una imagen de mi cultivo, está tomando un paquete de imágenes. ¿Cuántas? 5 imágenes, una en cada color, ¿vale? Esto es lo que nos va a valer luego. Estas cámaras pueden estar montadas en satélites, yo os estoy hablando de satélite, pero la teledetección se puede hacer desde avioneta, se puede hacer desde dron o se puede hacer desde tractor. Cada vez estamos viendo más maquinarias. Ferran, nos queden 5 minutos. 5 minutos. Vale, ok. Creo que me queda menos, incluso. Bueno, pues esto al final... Gracias. Sí, vale. Bueno, pues al final con esto lo que conseguimos es, ya tenemos ese paquete de imágenes que hemos conseguido, o el satélite consigue ese paquete de imágenes, podemos procesarlo para ofrecernos este tipo de mapas. Este es el NDVI, que es el índice diferencial de vegetación normalizado, que se hace pues como operaciones entre esas bandas que hemos obtenido entre esas imágenes. Pues bueno, este mapa al final le ponemos una escala de colores y lo que vemos es zonas en rojo, serían zonas sin cultivo, zonas amarillas serían zonas con vigores intermedios y zonas en verde más oscuro que sería máximo vigor, ¿vale? Pues bueno, esto nos puede valer para hacer visitas al campo dirigidas. En cuanto a las constelaciones de satélites importantes, tenemos 2 importantes y una que es nueva. Landsat, constelación de satélite libre que está controlada por la NASA y por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ¿vale? Tiene unas características bastante buenas, no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero hay una constelación que tiene mejores características, que es Sentinel. Sentinel es una constelación de satélites europea. Los mejores satélites del mundo para la agricultura, con datos abiertos, son europeos. Eso es una buena noticia. Lo controla la Agencia Espacial Europea y la Comunidad Europea, ¿vale? Y ahora hay otra constelación, otra empresa de satélites. Esto ya no es algo público, esto es algo privado. Es Planet. Planet es una empresa. Esta constelación es de pago, pero tiene unas mejoras muy grandes con respecto a los datos de Sentinel y de Landsat de los programas espaciales europeos y americanos. Bueno, aquí lo dejo porque no tenemos más tiempo, se nos ha echado el tiempo encima. Y para cualquier aclaración, ampliación que queráis, pues si queréis, tenía programado enseñaros algunos de los proyectos en los que trabajo con inteligencia artificial y datos de teledetección, pero claro, es demasiado, ¿vale? Para cualquier cosa me podéis contactar y encantado os atenderé. Muchas gràcies. Moltes gràcies, Ferran, per la teva exposició.